Hola chicos, bienvenidos a una clase, una nueva clase. Esta semana nosotros vamos a comenzar con la unidad número 2. Recuerden que el miércoles hasta el viernes van a tener la evaluación de la unidad anterior, la unidad 1. Entonces, por esa razón es que esta clase va a ser cortita, va a ser un resumen, una introducción simplemente a lo que vamos a ver en la unidad 2, que es la que sigue. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes presencien una clase grabada, el PowerPoint que yo subo, que va en formato PDF, ¿sí? Ojalá puedan escribirlo en el cuaderno, o puedan imprimirlo y tomar apuntes, pero que vayan practicando el hecho de tomar apuntes, y que esa materia pueda quedar plasmada o en el cuaderno o impresa, para que no sea solo lo que yo hablo acá y ustedes no lo tengan en alguna parte, ¿ya? Entonces, como les dije, la clase hoy día va a ser cortita, vamos a hacer una introducción de lo que vamos a hablar durante toda la unidad, y van a tener en el aula esta clase grabada, la presentación y una pequeña tarea. La tarea en realidad es súper sencilla, ni siquiera tienen como que estudiar la materia, simplemente incluso la pueden buscar en internet. ¿Sí? La idea es que ustedes ya empiecen a participar, y es una tarea nuevamente acumulativa que al final del semestre se va a traducir en una nota por participación. Lo importante es que participen, obviamente, y vamos a ampliar los plazos de entrega de la tarea para que ustedes estudien tranquilos, realicen su prueba y además puedan entregar la tarea sin ningún inconveniente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es compartir la presentación, que estaba aquí como al principio. Y la unidad, como dice acá, vamos a hacer una introducción a la unidad 2. Y la introducción a la unidad 2 se titula Disoluciones. Eso es lo que vamos a hablar en esta unidad. El objetivo de esta clase es caracterizar los diferentes tipos de soluciones que usamos frecuentemente, diferenciar entre el concepto de soluto y solvente, y además ver el efecto de la temperatura sobre las disoluciones. Vamos a ir avanzando y definiendo cada uno de estos conceptos. La pregunta es, ¿qué es una disolución? ¿Y por qué aparece ahí entre paréntesis? Porque lo que ocurre es que las soluciones también se les puede decir disoluciones, y ambos en este caso estarían correctos. Disolución y solución estaría correcto. ¿Y qué son? En química una disolución es una mezcla homogénea. Con ese término nosotros ya estamos familiarizados desde la unidad 0, ¿cierto? De la mezcla homogénea. Por lo tanto, si es una mezcla homogénea, lo que tenemos es una mezcla de dos o más sustancias con una composición uniforme. Eso quiere decir que yo no distingo los componentes de la mezcla. Esa era la característica clásica de una mezcla homogénea. En particular, las soluciones químicas se van a conformar por dos participantes. Uno al que llamamos soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción y es la que se disuelve en algo. Y también tenemos al solvente o disolvente, ambos están bien dichos, y que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y es normalmente en donde se disuelve el soluto. Y además, el solvente determina en qué estado de la materia está esta solución. Las soluciones pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, y vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de soluciones en nuestra vida cotidiana es la salmuera. La salmuera, más conocida como agua con sal, es simplemente agua con NaCl, que es una molécula que nosotros llamamos sal. El soluto vendría siendo la sal y el solvente sería el agua, porque la sal la estoy disolviendo en el agua y probablemente nosotros echemos menos sal de la cantidad de agua que hay. O sea, si tenemos 1 litro de agua, nosotros echamos una cucharadita de sal. O sea, hay más agua, por eso es solvente, y hay menos sal, por eso es soluto. Otro ejemplo es que, por ejemplo, valga la redundancia, cuando echamos azúcar al agua, podemos observar que el azúcar se va disolviendo lentamente en el líquido a medida que nosotros, ¿cierto?, juntamos, mezclamos. Luego de un tiempo, este material que yo eché al solvente
se vuelve homogéneo, y ahí es donde se constituye una solución. Entonces, si yo tengo por separado sal y agua, todavía no forman la solución hasta que la sal o el azúcar se disuelve por completo en el líquido. Acá hay una imagen ejemplo de lo que son estos conceptos. Soluto, entonces, lo que yo disuelvo. Solvente es donde disuelvo. Siempre está en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. Esa es la clave para diferenciar cuál es cuál. El que está en menor cantidad soluto, el que está en mayor cantidad solvente. Juntos forman lo que llamamos solución o disolución. Y ahí, si nosotros le hiciéramos un zoom a esta mezcla homogénea, veríamos las partículas de soluto y solvente. Pero como no las podemos ver, decimos, o recibe ese nombre de homogéneo, porque están en la misma fase, ¿cierto? Entonces las soluciones las podemos clasificar según el estado. Una de las clasificaciones de las soluciones según el estado físico de sus componentes. Es según el estado en donde se encuentran, sólido, líquido, gaseoso. ¿Quién debe estar sólido, líquido, gaseoso? El solvente, o sea, en el que yo disuelvo, en el que está en mayor cantidad. Un ejemplo de soluciones sólidas son, por ejemplo, las aleaciones metálicas. En la industria se ocupa mucho de las aleaciones metálicas de sólido con sólido. Siempre va a haber uno de los dos metales que está en mayor cantidad. Ese vendría siendo el solvente. Y el metal que está en menor cantidad vendría siendo el soluto. Y podemos llamar a eso una solución sólida. En la parte práctica se ocupan las aleaciones porque a veces las mezclas producen mejores propiedades que el mismo material puro. Por ejemplo, voy a inventar esto, no sé si es real, porque eso lo ve la industria de en los metales. Las medallas normalmente son de oro, plata y bronce, ¿cierto? Tercer lugar, bronce. Y el bronce es una aleación metálica entre cobre y, si no me equivoco, estaño, que es otro elemento. El compuesto que va en mayor cantidad puede ser, por ejemplo, cobre, no sé, 95% y 5% estaño. Ahí tendríamos una solución sólida. ¿Quién sería el solvente? El cobre, porque está en mayor proporción, y el soluto vendría siendo el estaño. Probablemente las medallas la hagan de bronce y no solo de cobre, porque el bronce, ejemplo, resiste mejor a las temperaturas, porque se oxida más lento. Por ejemplo, si la medalla se te quedara a la intemperie, probablemente el cobre se oxide antes que lo que se oxidaría el bronce. Ese tipo de propiedades se refiere a esta parte, mejores propiedades. Las disoluciones líquidas son todo aquello que se disuelve en algo líquido. Y la gracia de las soluciones líquidas es que yo puedo disolver todo. Puedo disolver sólidos, puedo disolver líquidos y puedo disolver gases. Ejemplos. Sólido disuelto en líquido podría ser la sal disuelta en agua, el azúcar disuelto en agua, el jugo disuelto en agua, jugo en polvo, ¿cierto? Líquido podría ser el alcohol disuelto en agua, el alcohol se forma una mezcla homogénea con agua, y el gas, un buen ejemplo es la bebida. La bebida es gas con un líquido. De hecho, la forma en que tenemos de evidenciar eso es cuando uno abre la bebida, hace ese típico sonido de, como de, pss, ¿sí? Ese sonido me está evidenciando la presencia de gases disueltos en algo líquido. Para efectos de cálculos y todo el estudio que vamos a hacer de ahora en adelante, nosotros nos vamos a detener solo a las soluciones líquidas. Vamos a hablar específicamente de todo lo que está disuelto en algo líquido, no sólido, y tampoco gaseoso, que es el otro tipo de solución que existe. Un ejemplo de solución gaseosa sería el aire. El compuesto que está en mayor cantidad en el aire que respiramos es el nitrógeno. Si no me equivoco, es incluso casi que un 97% del aire es nitrógeno. Y todo lo demás está repartido en oxígeno, dióxido de carbono, CFC y montones de otros gases que están disueltos en el aire. Por lo tanto, el solvente sería el nitrógeno porque está en mayor cantidad, y los solutos son todos los demás gases que están en menores cantidades. Avancemos.
Otra forma de clasificar las soluciones es según la cantidad de soluto que tienen. ¿Ya? Antes era según el estado en el que estaba el solvente, ahora es según el soluto, cuánto soluto hay en el solvente. Y según cuánto soluto hay en el solvente, podemos encontrar soluciones diluidas y soluciones concentradas. Las soluciones diluidas son aquellas que tienen poco soluto con respecto al solvente, y las concentradas son aquellas que tienen más soluto con respecto al solvente. Por ejemplo, acá dice, si yo tomo agua mineral, es un buen ejemplo de una solución diluida, porque tiene minerales, su nombre lo dice, pero en muy baja concentración, o sea, hay muy poquitos minerales y eso me permite que mi cuerpo los asimile y no me haga mal. Entonces, es por esta razón que no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van de una ciudad a otra, les aconsejan no tomar agua de la llave, ¿sí? Y es porque cada tratamiento de agua que tienen las ciudades cambian el tipo de mineral y la cantidad de mineral que le echan. Entonces, por ejemplo, yo era de Santiago y siento un sabor de agua diferente con el agua de acá, de la quinta región, y a mí al principio me hizo mal, porque yo estaba acostumbrada al agua de Santiago, a los minerales que trae el agua de Santiago, y me costó acostumbrarme a los minerales del agua de la quinta región. Sin embargo, el agua mineral es un agua que todos podemos tomar precisamente porque está diluida. Eso quiere decir que hay pocos minerales con respecto a la cantidad de agua que yo tomo. Una solución concentrada sería, por ejemplo, el agua de mar. Para que el agua de mar esté dulce, obviamente hay una gran cantidad de sal disuelta, ¿cierto? Pero si yo le echo sal al mar, el mar la va a disolver igual. A pesar de que tengo mucha sal, un poquito de sal más no le va a hacer daño. Y eso va a generar una solución concentrada. Entonces, diluido, poco soluto; concentrado, más soluto. Y si ustedes se fijan, si hiciéramos esta medición con colores, por ejemplo con un jugo en polvo, veríamos algo así, como un gradiente. Mientras más soluto le echo, más color adquiere la mezcla. Esto sería como el jugo me quedó desabrido, le voy echando más, el jugo me quedó súper dulce, ¿sí? Cuando le echo mucho jugo al agua, queda concentrado. Y de hecho, cuando algo está muy dulce, normalmente uno ocupa esa palabra, incluso sin saber a qué se refiere. Uy, esto está súper concentrado, ¿cierto? Ahí está la definición. Tiene mucho soluto con respecto al solvente. Con respecto a la cantidad de soluto que se puede disolver, acá era cuánto soluto había, o sea, cuánto soluto hay, poco o mucho. Acá es cuánto soluto puedo disolver, o sea, cuánto me acepta mi solvente. El solvente te va a aceptar una solución saturada o una solución sobresaturada, ¿sí? Saturada quiere decir que el soluto no puede más, está en el tope. Por ejemplo, acá dice lo del cine. Si una sala de cine está para 100 personas, yo no puedo poner más de 100 personas porque no caben. Obviamente uno dice, pero la gente se sienta en el suelo, ¿cierto? No, no es la idea de un cine, ¿cierto? Uno va al cine a sentarse en una butaca y estar cómodo. Por lo tanto, con 100 personas dentro de la sala, yo diría que la sala ya está saturada, porque está al límite. Cuando la sala se sobresatura, viene un fenómeno que nos pasa normalmente o les pasa a todos aquellos, por ejemplo, dulceros, que hay un exceso de algo, en este caso de soluto. Entonces, ¿cuándo la sala del cine está sobresaturada? Cuando ves personas sentadas en el suelo. ¿Puede pasar eso? Sí, a veces pasa. En los estrenos, ¿cierto?, de películas muy esperadas, la gente incluso se sienta en los pasillos con tal de estar en la sala. En la vida cotidiana, ¿dónde vemos soluciones sobresaturadas? Cuando tomo, por ejemplo, tecito o café y le echo azúcar. Hay un punto donde yo le echo azúcar y queda, ya sabrían, ya, un poquito más de azúcar, saturada, queda dulce. ¿Cuándo me doy cuenta que sobresaturé mi solución, en este caso de té con azúcar? Cuando se aconcha o cuando precipita, en palabras más técnicas, el azúcar. Entonces ustedes terminan de tomarse el té y ven el azúcar abajo, ¿sí?
ahí es porque ustedes sobresaturaron esta solución. O sea que el té, en este caso agua con té, no acepta más azúcar, no puede, está sobresaturado. ¿Cuándo está saturado? Cuando ya el té está muy dulce, pero todavía no se aconcha. Sobresaturado, una forma visual de determinar la sobresaturación es esta precipitación del soluto. Se va al fondo del recipiente que los contenga, asumiendo que estamos hablando de soluciones que tienen un solvente líquido, ¿cierto? Estoy disolviendo cosas en algo líquido. Entonces, cuando las soluciones están insaturadas, quiere decir que yo puedo seguir echando soluto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo té, me queda desabrido, podría decir que está insaturado porque puedo seguir echando azúcar. Aquí tienen un video donde se ve en el laboratorio con experimentos qué pasa con los tipos de disoluciones. Se los recomiendo ver porque es bastante entretenido y más fácil de entender la diferencia entre saturada, diluida, concentrada, sobresaturada, ¿sí? Lo importante de todo esto es que la cantidad de soluto que uno disuelve depende de la naturaleza. Por ejemplo, voy a inventar, disolver sal es más fácil que disolver azúcar, y eso depende de la naturaleza química de la sal. Eso ya es otro campo de estudio. Y además depende de la temperatura. Y este efecto de la temperatura en la solubilidad es lo que nosotros espero que podamos comentar en las tutorías online, ¿sí? En presencial, que podamos hacer un análisis con respecto a eso. Otro término que nosotros tenemos que ocupar es la solubilidad. Y la solubilidad es una capacidad que relaciona el efecto de un soluto en un solvente. Entonces, se define como la cantidad de soluto necesaria para formar una solución saturada en una cantidad dada de solvente. En otras palabras, podemos decir que es la capacidad que tiene el solvente para aceptar cierta cantidad de soluto o la cantidad máxima de soluto que puede aceptar el solvente. A eso nosotros le llamamos solubilidad máxima y es un dato que nosotros siempre deberíamos preguntar a la hora de hacer experimentos. Ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio, que vendría siendo la sal, en el agua a 20 grados Celsius, o sea, súper específico, es de 36 gramos cada 100 gramos de agua o cada 100 ml de agua, es lo mismo. En otras palabras, si la temperatura del ambiente, en realidad más que del ambiente, del agua, si la temperatura del agua es 20 grados, yo lo máximo que le puedo echar son 36 gramos de sal. Si le echo más, esa sal precipita, la sobresaturo. Si le echo 36, la solución ya está a tope, está saturada. Pero si le echo menos, se insatura, o sea, puedo seguir recibiendo, como dice el ejemplo. Si le echo 15 gramos a los 100 ml de agua, el agua me va a seguir aceptando sal. La pregunta es, ¿qué pasa si yo echo más de 36? ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Si mantienes la temperatura a 20 grados, la solución se va a sobresaturar y va a precipitar o va a quedar aconchado o se va a ir al fondo la sal que tú echaste extra. La única manera que tienes tú de echar sal y que se siga disolviendo es cambiando la temperatura. Y la tabla que viene a continuación refleja perfecto este concepto de solubilidad relacionado con la temperatura. Aquí vemos cuál es la solubilidad máxima de cierta sustancia con respecto o disueltas en agua en función de la temperatura. Y lo que tenemos que observar es lo que dice acá. Mientras más temperatura, más capacidad tiene el solvente de disolver. Veamos un ejemplo. NaCl es la sal de mesa, el cloruro de potasio es un compuesto químico, el nitrato de sodio, cloruro de potasio, nitrato de plata y la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Si ustedes se fijan, si el agüita que ustedes tienen se enfrió y está a 20 grados Celsius, lo máximo de sal que le pueden echar son 36 gramos. Incluso, esto lo pueden hacer en su casa. Los que tengan balanza y un termómetro pueden hacer este experimento y evidenciar esta relación entre
cuánto yo me puedo disolver con respecto a la temperatura que hay. Entonces, si yo le echo 36 gramos de sal, ok, se disuelve. Pero si quiero echarle más sal, lo que tengo que hacer es aumentar la temperatura. Entonces, si el agua está más caliente, por ejemplo a 50 grados Celsius, yo puedo echarle un poquito más de sal. Le puedo echar 37 gramos de sal. ¿Cada cuánto? Cada 100 ml de agua. Entonces, si hablamos de una tacita de té que tiene 200 ml de agua, yo puedo echarle el doble, ¿cierto? Que sería 72 gramos, y acá serían 74 gramos de sal. ¿Qué pasa con el azúcar? 100 ml de agua aguantan 203,9 gramos de azúcar cuando está a 20 grados. Pero fíjense la gran diferencia. Cuando sube la temperatura del agua, el azúcar que me admite el agua es mucho más. Son 57 gramos más, que es harto, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser el experimento que ustedes hagan? Y en realidad es un experimento que hacen siempre y no se han percatado de este fenómeno. Es que cuando el tecito está calentito, cuando el agua está calentito, ahí es donde le echo azúcar y ojalá me lo tomo rápido. Y si me lo tomo rápido, o sea, mantengo el té caliente, porque normalmente nosotros dejamos que el agua hierva, esos son 100 grados Celsius, que el agua hierva, ¿cierto? Le echamos azúcar, esperamos que se enfríe un poquito y tomamos. Si ese proceso de enfriamiento llega a los 50 grados Celsius, esa cantidad de azúcar no va a haber problema y la vamos a tomar y no vamos a ver nada al fondo de la taza, a pesar de que es harta azúcar. Pero si el té se empieza a enfriar, ustedes probablemente se tomen ese té frío y vean que el azúcar comienza a precipitar. Y eso es por el cambio de temperatura. Así de importante es esto. Entonces, para finalizar, les dejo otro video donde hacen un experimento con un reactivo de laboratorio, y lo hace un químico en un laboratorio, bastante entretenido el video, y muestra el efecto que tiene la solubilidad y la temperatura. O sea, muestra cómo yo disuelvo algo en agua, ¿cierto? Y cómo la temperatura influye en cuánto se disuelve o no, o cuánto precipita, ¿sí? Así que esos dos videos les recomiendo verlos para que vayan integrando un poquito estos nuevos conceptos de los que hablamos hoy día. Entonces, ¿con qué se tienen que quedar? Con que comenzamos la unidad 2 de disoluciones. En las disoluciones tenemos dos componentes, soluto solvente, que se juntan para formar esta mezcla homogénea, y que todo lo que ocurra en la solución depende de la cantidad que tengo de cada uno. Y obviamente todo está condicionado por la temperatura a la que están ocurriendo los procesos. Más adelante vamos a ir viendo más información con respecto a los ejercicios y todo lo que se puede hacer en esta unidad que se llama disoluciones. Así que espero que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud me preguntan, y hasta la tutoría online donde nos vamos a ver y vamos a poder conversar un poquito sobre esto. Que tengan una buena semana y eso por hoy.